Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintas regiones de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde el estado Barinas en Venezuela, también a través de Musical FM que sirve a la ciudad de Guayana, también allá en Venezuela, en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Hoy en América es Noticia colocamos en Bajo la Lupa a... Bien, en Bajo la Lupa continuamos hablando de Nicaragua. Quedó un comentario, una pregunta al aire, fuera del aire, que tenía que ver con la participación internacional y cómo se había activado en torno a esta crisis en Nicaragua, si era suficiente, si no lo era. Bueno, pues Infobae de Argentina nos cuenta que 7 países de la OEA exhortan al régimen de Daniel Ortega a apoyar elecciones anticipadas, digamos, una agenda muy similar a la que ocurrió en el caso venezolano, y ya conocemos cuál es el resultado. Como salida a la crisis que atraviesa el país centroamericano, la Iglesia Católica, mediadora en el diálogo, propuso adelantar los comicios del 2021 al 2019. El canciller nicaragüense dijo que el gobierno se opone totalmente a la propuesta. 7 países de la Organización de Estados Americanos presentaron el viernes un proyecto de resolución que exhorta al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua a fortalecer las instituciones democráticas y apoyar elecciones anticipadas en acuerdo con la oposición. Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos dieron a conocer la iniciativa durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, por cierto, extraordinaria, que reúne a los 34 países miembros activos del organismo. El texto, que se espera sea considerado en los próximos días, necesita 18 votos para ser aprobado. El proyecto apoya decididamente la reanudación del diálogo entre el gobierno y los opositores en Nicaragua, suspendido en medio de casi 3 meses de protestas antigubernamentales que dejan centenares de muertos y heridos. Y pide, en el contexto de esas conversaciones, que Ortega respalde un calendario electoral. Como salida a la crisis, la Iglesia Católica, mediadora del diálogo, propuso adelantar los comicios del 21 al 19, pero fue descartado por Ortega, un ex guerrillero sandinista de 72 años que gobierna desde el 2007 por tercer periodo consecutivo. Esta resolución pide un calendario electoral para que puedan ordenarse en Nicaragua los temas hacia una posible elección. Dijo a periodistas la embajadora argentina, Paula María Bertol, quien leyó el texto durante la sesión del Consejo Permanente. La Carta de la OEA habla de la no injerencia, pero también habla de conservar la paz y la democracia en el continente, según añadió. El proyecto de resolución también reitera la enérgica condena y grave preocupación por la violencia documentada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pues que el miércoles señaló un agravamiento de la represión contra los manifestantes. Nicaragua, con fuerte apoyo, como ustedes pueden imaginárselo, de Venezuela, pidió dejar sentado que la reunión del Consejo Permanente se realizaba sin su anuencia e instó, además de insistir en el principio de no intervención, y reclamó respeto a su dignidad soberana. ¿Dignidad a qué? ¿Dignidad para asesinar a los nicaragüenses? ¿Dignidad para hacer lo que mejor les parezca fuera del margen de la ley? ¿Hasta dónde puede llegar? Eso que asumen es la libertad y la autodeterminación de los pueblos. Si autodeterminación de los pueblos significa matanza, significa justiciamientos, pues muy difícilmente una persona que medianamente tenga valores pueda quedarse con los brazos cruzados ante tal situación. No ha ocurrido nunca y no va a ocurrir después. Es decir, es inevitable que los pueblos, por naturaleza, salgan a defender, salgan a procurar cuidar el más débil. Autodeterminación de los pueblos tiene más que ver con los modelos económicos que yo implemento, con los modelos políticos que hago, pero en el marco del respeto a los derechos humanos, en el marco del respeto al imperio, el magisterio de la ley. Pero no tiene que ver
esta autodeterminación, con la posibilidad y la potestad que tengo para matar, para asesinar y para hacer lo que me dé la gana. ¿Por qué? Porque el gobierno está conformado por funcionarios que cumplen un rol determinado y que han sido puestos allí por el pueblo, que también tiene la potestad de sacarlos. Así de sencillo. Bien, continúo con esta nota. Fíjense, y nos dice, esta sesión fue solicitada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su misión permanente ante la OEA, dijo el canciller Denis Moncada, que viajó específicamente para la cita. Moncada reafirmó la voluntad de diálogo, imagínense, del gobierno Ortega, en particular para restablecer la paz, pero subrayó que las autoridades no actuarán al margen del ordenamiento jurídico. Imagínense. Moncada expresó luego su oposición a la posibilidad de adelantar las elecciones. No se puede, en una resolución, tratar de obligar a otro estado a que rompa su legalidad, otra vez el modelo similar, a partir de su exigencia de un grupo de oposición combinado con grupos terroristas, según declaró a los periodistas. Tanto Estados Unidos como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, han abogado por la realización de elecciones libres y transparentes con observación internacional como salida a la crisis en Nicaragua. Esta es una información publicada por Infobae, retratada originalmente por la agencia AFP. A ver, incorporo nuevos comentarios, a ver que no se nos vaya ninguna. Ana dice, el mundo ve estas arremetidas con pueblos inocentes y sin armas y no hacen y ni harán nada. Elías dice, como solución, pienso que los Estados Unidos deben reformar o retomar su rol de policía universal y preocuparse por su patio trasero, ya que es clara la injerencia de Irán, China, Rusia, Cuba en nuestros países como Venezuela, Nicaragua y Bolivia. A ver quién más se nos escapa por acá. Fíjense que Ana Rodríguez nos comenta, en Venezuela Óscar Pérez grabó su ajusticiamiento junto a sus compañeros donde fueron atacados con armas de guerra y no se hace nada. Por eso nicaragüenses no se dejen, saquen a ese dictador como sea, mírense en el espejo de Venezuela. Dios los bendiga. Elena Madán, que tengo una nota que sé que la va a activar muchísimo y ya la vamos a incorporar. Dice, teniendo en cuenta estas barbaries, la OEA, con la aprobación de la mayoría de los países que la integran, debería crear un comando especial para actuar en apoyo de los pueblos que se encuentran en semejantes situaciones. Ningún pueblo se rebela por amor al arte. Y como a esos asesinos nadie los detiene, por eso actúan de esa manera tan arbitraria. Para mí, los integrantes de esas bandas asesinas son los mismos y vienen del mismo lugar. Rudy Alcocer, como siempre, Arsenia Prieto, también un abrazo para ti. Rubén Rondel dice, hola, buen día, saludos desde Chile, bienvenido. Ignacio Frenhagen también, que debe estar muy pendiente del tema del Mundial. Beatriz Wasserman también dice, la Corte Internacional de la Haya tiene meses pensando si hay méritos para empezar un estudio sobre el caso venezolano. Afortunadamente, Beatriz, todo parece indicar que el 7 de agosto, cuando Iván Duque tome posesión ya formal en su cargo como presidente de Colombia, va a llevar... Tal vez compita con Mauricio Macri y otros países que están evaluando la misma situación, ya la solicitud formal para el enjuiciamiento en la Corte Internacional de Justicia. Rudy nos envía saludos, dice, en la semana casi no puedo conectarme. Bueno, pero qué bueno que ya estás con nosotros, un honor tenerte. Milton Valderrama también. Rudy nos dice, los ahora gobernantes de Venezuela apoyan toda barbarie porque son iguales. Sarid Méndez también con nosotros. Arsenia dice, lo que está pasando también en Nicaragua es horrible, les está pasando igual que a nosotros y hasta peor. ¿Cuándo será que terminarán estos criminales? Elena dice, en estas situaciones es vergonzoso como toda gestión toma tanto tiempo mientras asesinan a las personas como si nada. Definitivamente esto es como regresar al genocidio durante la época de Hitler, y Venezuela y Nicaragua son un ejemplo de ello, nos lo comenta Elena Madán. Arsenia Prieto nos dice, el ministro de Haití, el pueblo salió a la calle y ya renunció. El nuestro, pues ni a Dios le para. Por ahí Juan Vicente Núñez, un abrazo especial para Juan Vicente, qué bueno que estás conectado. Yasmín Pineda también y Ricarda Rodríguez. Bueno, fíjense que decía que, me disculpan, tengo una nota, un par de notas que creo que con esta nota se nos va a ir la segunda parte. La primera tiene que ver mucho con Elena. Elena Madán es una gran compañera del programa. Se ha convertido en una gran aliada, por cierto. Le agradezco públicamente el estar tan atenta y tan pendiente de nosotros. Es cubana.
conoce muy bien la realidad cubana, la venezolana, la nicaragüense, y siempre ha dicho algo, y lo ha gritado en prácticamente todos los programas. Ella ha dicho que detrás de todo esto hay un trabajo que tiene 60 años, y ese trabajo de 60 años tiene un nombre, y ese nombre es Cuba. Cuba se encargó de sembrar en buena parte de nuestra América esa semilla del comunismo castrista, que por más exagerado parezca, aflora cuando tiene que aflorar. Lo hemos visto en Venezuela, un país que fue colonizado por Cuba, grotescamente colonizado por Cuba. Tenemos la respuesta. Vemos el caso de Nicaragua. Miguel Díaz-Canel, para los que no conocen de quién hablo, el presidente nombrado por el Partido Comunista Cubano. De joven, sus pasantías, una de ellas fue justamente ir a Cuba y conformar reforzar las juventudes sandinistas y conformar con fuerza su partido comunista y digamos, tratar de ir cambiando la manera de mirar a Cuba para verla con otros ojos. Elena siempre nos los ha dicho, y resulta que Infobae de Argentina aparece el día de hoy, al cierre de la edición, con un titular que dice lo siguiente: Estados Unidos señala al régimen de Cuba en la OEA como la madre de todo mal. Así lo declaró el embajador estadounidense ante la Organización de los Estados Americanos, Carlos Trujillo. Estados Unidos denunció el jueves la culpabilidad del régimen de Cuba por la crisis que afecta a países de la región como Venezuela y Nicaragua. El embajador ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Trujillo, durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes que tenía por objetivo analizar la situación en Nicaragua, denunció el apoyo del régimen de Cuba al gobierno de Nicolás Maduro por sus medidas contra el pueblo venezolano. El embajador llamó la atención sobre el negocio de La Habana de proporcionar asesoramiento y ayuda militar para apuntalar a Maduro a cambio de petróleo. Cuba es la madre de todo mal. El gobierno cubano está exportando una ideología en bancarrota a Venezuela, a Nicaragua, está intentando llevarla a toda la región, pero ya le quedan pocos países que van a aceptar esa ideología, dijo el diplomático de origen cubano. Continúo con esta nota de Infobae que nos habla sobre Cuba. Se les va a hacer bien difícil en el futuro cercano. La economía venezolana está en bancarrota, el pueblo no tiene que comer, no van a tener opción de apoyar a Venezuela porque los bienes no les van a dar para hacerlo. Por otro lado, Trujillo fue directo con su denuncia contra Daniel Ortega, por la cual pasa en la actual crisis en Nicaragua. Seamos claros, es el gobierno de Ortega el que renueva cada día la violencia para matar a su gente y mantenerse así en el poder. Y señaló que el único objetivo del gobierno nicaragüense en estos momentos es acallar las voces de los ciudadanos que exigen reformas que permitan la celebración de elecciones libres de manera rápida. En esta misma audiencia, Michael Kozak, un alto funcionario de la Oficina de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, detalló algunas de las medidas empleadas presuntamente por Ortega para lograr su objetivo. El gobierno emplea cuadrillas para controlar las protestas de forma violenta. Hay informes creíbles de asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzosas y torturas. Incluso hay pruebas del uso de francotiradores, según denunció el propio Kozak. La audiencia tuvo lugar apenas un día de que también en Washington la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denunciara la intensidad de la represión contra los manifestantes por parte de las autoridades nicaragüenses. En este sentido, el presidente del comité, el congresista republicano por California, Paul Koch, destacó los esfuerzos de la OEA, pero consideró que Estados Unidos debe hacer más para acabar con esta situación y llamó que junto a sus socios, como la Unión Europea y Canadá, hay una respuesta coordinada contra el gobierno de Managua. Durante demasiado tiempo, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo han pisoteado a las instituciones democráticas en Nicaragua. Su corrupción y sed de poder les ha enriquecido a costa de su pueblo. Hoy el pueblo de Nicaragua ha dicho basta. Esto lo sostuvo el senador Cook.
Esta no es la primera vez que este comité se muestra especialmente duro con el gobierno de Ortega, ya que en junio del año pasado esta misma comisión aprobó un proyecto de ley destinado a frenar los desembolsos internacionales a Nicaragua hasta que este país celebre unas elecciones libres, justas y transparentes. Insisto, una nota publicada por Infobae de Argentina que nos cuenta que Estados Unidos señala al régimen de Cuba en la OEA como la madre de todo mal. Ahora, estamos entre Nicaragua, hemos hablado de la OEA, hemos hablado de Estados Unidos, pero ahora tenemos que hablar de México y todo tiene que ver. También Infobae nos cuenta sobre la no intervención de AMLO, la cual no es coartada para justificar la complicidad. Esta es una nota escrita por Carlos Sánchez Berzaín. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, y su nominado canciller, Marcelo Ebrard, anunciaron su retorno a la doctrina Estrada para conducir las relaciones exteriores como una política de no intervención en asuntos exteriores que buscará no entrometerse en conflictos como el venezolano o el nicaragüense. Esta es una posición política equivocada y desconocimiento del derecho internacional vigente, en cuyo contexto la no intervención y la autodeterminación no son coartada de complicidad con dictaduras del crimen organizado, insisto. Parte de esta nota escrita por Carlos Sánchez Berzaín. La doctrina Estrada debe su nombre al secretario de Relaciones Exteriores de México, Genaro Estrada, y fue publicada el 27 de septiembre de 1930. Expresa que el gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que además de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a estas en el caso de que sus asuntos interiores pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes de hecho asumen una actitud crítica al decir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. El gobierno mexicano solo se limita a mantener o retirar, cuando lo crea procedente, sus agentes diplomáticos sin calificar precipitadamente ni a posteriori el hecho de las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. La doctrina Estrada se declara fundada en la autodeterminación de los pueblos o derecho de libre determinación, que es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, aceptar, mantener y sustituir sus autoridades, estructurarse libremente sin injerencias extranjeras o externas. Pues ahí coincidimos en la medida en la que sigue existiendo el respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Estamos hablando que en Venezuela y Nicaragua no se trata de esto, es decir, la doctrina Estrada aplicada tal cual como la estamos leyendo no se puede no se puede utilizar para no opinar, intervenir o incluso generar sanciones que estén al lugar en contra de regímenes como el venezolano y el nicaragüense, que no están simplemente en un plan de sustitución ni mantenimiento ni estableciendo las formas de gobierno. Están matando a gente. Son dos cosas totalmente distintas. Y fíjense que continúa esta nota diciéndonos que en la no intervención, que es la obligación de los estados a abstenerse, intervenir directo o indirectamente de los asuntos internos de otro estado con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación, pues volvemos al mismo punto. Habría que entender el contexto de lo que ocurre en Nicaragua y en Venezuela para, no aplicar en este sentido la doctrina Estrada. Bueno, cada país es autónomo, cada quien tomará sus decisiones. El orden jurídico internacional está hoy regido, entre otras, por la Carta de las Naciones Unidas, en vigor desde el 24 de octubre del 45, que tiene como propósito el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también adoptada en diciembre del 48, con el propósito esencial que los pueblos humanos sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Esto por la Carta de Bogotá, que crea la Organización de Estados Americanos de la OEA, también en el 48, por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del Pacto de San José en el 69, por la Carta Democrática Interamericana del 2001. La libre determinación de los pueblos y la no intervención no son principios absolutos como se pretendía en 1930 cuando se publicó la doctrina Estrada, y se aplican ahora en el marco del cumplimiento de las obligaciones internacionales, entre las que es preferente el respeto a los derechos humanos,
entre ellos como la vida, la libertad, la seguridad, la igualdad ante la ley, no ser sometido a torturas, no ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado, la libertad de expresión y de prensa y mucho más. La democracia es un hecho humano en las Américas. El Pacto de San José empieza diciendo o reconociendo el propósito de consolidar en este continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. El artículo 1 de esta Carta Democrática Interamericana establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Termina esta nota publicada también por Infobae diciéndonos que la libre determinación es lo que precisamente no tienen los pueblos sometidos a las dictaduras en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia. Qué interesante cómo cierra esta nota, repito. Libre determinación es lo que precisamente no tienen los pueblos sometidos a dictaduras en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, donde no respetan ninguno de los elementos esenciales en la democracia. Con dictadores que asesinan, masacran, encarcelan, exilian, extorsionan, con el crimen como medio para sostenerse indefinidamente en el poder, detentadores del poder en narcoestados, pues quiere López Obrador ampararse en la superada y anacrónica doctrina Estrada respecto a Raúl Castro, a Nicolás Maduro, a Daniel Ortega, a Evo Morales y sus regímenes, convirtiéndose en cómplice y en encubridor. Termina esta nota con esa pregunta, nota publicada por Infobae y escrita por Carlos Sánchez Berzaín. Es una gran realidad, es decir, el tema ético en torno a la aplicación de la doctrina Estrada. Si bien México tiene que abogar por sus propios problemas, entendemos que también debe haber una autodeterminación que hay que respetar. Pero lo que está ocurriendo en estos países no se trata de autodeterminación. No se trata de modelos políticos. Se trata de asesinatos masivos para mantenerse en el poder. Y por lo tanto, ante un mundo globalizado hasta la enésima potencia, pues no nos queda otra que accionar también, que dialogar, que debatir solo las ideas, sino también con pruebas y con muestras de lo que ocurre a estos regímenes que, lamentándolo mucho, lo que han hecho es propinarle un daño profundo, y no solamente a sus ciudadanos, porque al resto del continente también, en términos económicos, en términos de migración, en términos de delincuencia, en términos de narcotráfico, en términos de debilidad política e institucional, en términos de guerra. Es muchísimo lo que puede afectar uno de nuestros países al continente. Muy bien, incorporo nuevos comentarios. Freddy González dice, bueno, refiriéndose a Ortega, que es otro pues asesino más, igual que Maduro. Andrés Freite nos dice: Venezuela, ¿cómo queda? Queremos a Venezuela libre de cubanos y narcos, todo está en decadencia, nos dice Andrés. También dice, eso explica, dice locutores, guardianes de la verdad y la democracia. Por allí dice Andrés: ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua, ni Bolivia, la libertad la queremos. ¿Qué más tenemos por acá? Sin duda, palabras no bastan, ya acciones concretas. Estamos de acuerdo, Andrés. Es una plaga que va a lamentar la humanidad, porque si no se hace nada, porque si no se para, mejor dicho, se va a generalizar. Bien, bueno, lamentándolo mucho, el tiempo se nos ha ido en nuestro programa del día de hoy, muy cargado, por supuesto, entendiendo la trágica situación que se presenta en Nicaragua, en nuestros países también que están bajo el yugo del comunismo, entre ellos Cuba y Venezuela, pero hoy nos tocó hablar exclusivamente de Nicaragua. Por ahí René también se está conectando, lástima que ya vamos fuera del aire, pero ustedes, agradecerles por haberme acompañado el día de hoy. Ya mañana nuevamente estamos al aire, en vivo, como de costumbre. Aquellos que se quieran conectar a través de las redes sociales, 6 de la tarde, hora del este en los Estados Unidos, que es la misma hora de Miami, la misma hora de Venezuela. Estamos en vivo a través del Facebook Live, luego en diferido está nuestro video en YouTube. Entren en nuestro canal en YouTube, y los que por supuesto nos escuchan tradicionalmente a través de nuestras emisoras, igual un abrazo especial para todos ustedes, y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.